Un gusto de saludarles una vez más en una nueva reflexión como hacemos todos los días. Hoy día haremos, como hacemos todos los lunes, un comentario de libros. Hoy día mencionaremos 5 libros de poesía. Hacer la selección de poesía me llevó mucho rato. Una, porque tengo muchos libros de poesía, porque admiro a muchos poetas, y otra porque la poesía es tan subjetiva que elegir libros de poesía a mí me cuesta en forma particular. Así que en realidad elegí 5 poetas, 5 autores de poesía. Y no voy a hacer la típica referencia que hago normalmente, porque no sabría cómo hacer. Mi poeta español preferido es Antonio Machado. Tengo esta versión que me encanta, que es una colección de libros que hizo Salvat, la editorial Salvat, sobre poetas esenciales. Es el único que tengo de esa colección, pero me encanta porque está muy bien hecha. Y esta es una selección de poemas de Antonio Machado. Antonio Machado se hizo famoso en Latinoamérica más que por la poesía, por la música de Joan Manuel Serrat, que musicalizó una buena cantidad de poemas de Antonio Machado. Antonio Machado escribe muy bien. Tiene poesías extraordinarias. Tiene un lenguaje muy propio de la época en que vivió, pero es un poeta muy, muy extraordinario, muy lúcido en sus planteamientos. Es cristiano, hay mucho de poesía cristiana en su poesía. También hay mucho de desenfado, porque también hay enojo en algún momento. Antonio Machado, poemas esenciales. Tengo las obras completas, pero esta me gusta más. Cuando lo leí, me volví a releer. La poesía no cuesta mucho leerla, cuesta más entenderla. Aunque la poesía, más que entenderla, es sentirla, porque es pura emoción, subjetividad de la emoción. Mi poeta mexicano favorito es Amado Nervo. Tengo sus obras completas. Él fue ensayista, además de poeta. Es poco conocida su prosa, es poco conocida sus cuentos, sus artículos y crónicas. Es más conocido por sus libros. Mi libro favorito de él es un pequeño libro que se llama Amada Inmóvil, La Amada Inmóvil, que es una elegía, una serie de poemas que él escribe después de la muerte de su esposa, La Amada Inmóvil. Hay poemas de Amado Nervo fabulosos, como Vida, nada me debes, vida estamos en paz. Fue formado en el modernismo, una escuela poética muy propia de la época de comienzos del siglo XX. Yo los animo a leer a Amado Nervo. Me da tristeza que las nuevas generaciones no conozcan a estos poetas. En caso de Antonio Machado, es obligatorio aquí en los colegios españoles leerlo, porque es parte del currículum de los colegios secundarios. Así que aquí está, pero en Chile no solía ser leído, y Amado Nervo menos. Yo lo conocí por mi profesora de castellano, que era una mujer muy culta, que nos hablaba de muchos libros, y en alguna ocasión nos habló de Amado Nervo, y yo, que era bujilla, me puse a buscar y lo leí. Tengo 2 poetas uruguayos que a mí me impactan. Estuve ahí decidiéndome entre Juana de Ibarburu y Mario Benedetti, y finalmente opté por Juana de Ibarburu.
Juana de Ibarburu, que tengo un solo libro de ella, he leído mucho de ella, pero tengo uno solo, Oro y Tormenta, que es un libro solo de sonetos. La poesía de Ibarburu es una poesía desgarradora, es una poesía nacida en el contexto de la opresión que sufría la mujer en su época. Es una poesía muy dura. No encontrarán en la poesía de Ibarburu un dejo de romanticismo y cosas así que uno esperaría de poesía de mujer, cosa que no es así. Me parece que eso es un mito. Hay extraordinarios poetisas y una de ellas es Juana de Ibarburu. Creo que hay que leerla, creo que hay que rescatarla porque tampoco las nuevas generaciones leen poesía, lamentablemente. Leen algo que llaman poesía, pero que en realidad más que poesía son un rejunte de palabras. A mí me gusta la poesía clásica. Juana de Ibarburu. En mis poetas chilenos tuve problemas. Tengo varios poetas preferidos. Gabriela Mistral me gusta, pero me gusta más como escritora de ensayos. De hecho, la beta menos conocida de Gabriela Mistral es su beta de feminista y beta de reivindicadora de los derechos educativos de los niños, que es algo que desarrolló fuera de Chile, especialmente en México. Pero no me gusta su poesía. De hecho, 2 o 3 poemas de ella, cuando ganó los Juegos Florales de Santiago de Chile y donde se hizo famosa, esa poesía sí es interesante. Pero leer Tala y otras cosas no es algo que me atraiga mucho. Hay otros poetas chilenos que alguna vez voy a mencionar. Tal vez voy a hacer un especial de poetas chilenos. Hay otro que me encanta, pero que en realidad más que poeta es prosa poética, que es Pedro Prado, con sus Pájaros Errantes. Creo que es un libro extraordinario. De hecho, cuando yo doy clases para métodos para aprender a escribir, es obligatorio leer Pájaros Errantes de Pedro Prado. Pero tampoco es netamente un poeta. Y muy a mi pesar, porque el personaje me cae mal, pero su poesía me gusta, elegí a Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura. Me cae mal porque la vida de él es una vida muy contradictoria. Lo encuentro un tipo muy arrogante, violento, con actitudes misóginas, machistas. Su autobiografía es horrible. Si ustedes leen la autobiografía, ahí está Pablo Neruda en su esencia. Pero uno no puede olvidar que su poesía es extraordinaria. Tengo sus obras completas en 5 tomos. Y de todas las obras de él, la que más me gusta es esta que se llama Todo el amor, que la editorial Altayala se dedicó a compilar los poemas de amor de Pablo Neruda, que son algunos de ellos extraordinarios. No puedo odiar uno que escribía muy bien, aunque yo no tengo nada que ver con el comunismo, que era la ideología que tenía Pablo Neruda, y aunque lo pintan en el Cartero de Neruda, que es la obra de Skármeta, con un nombre muy especial, no puedo dejar de pensar que era un hombre con actitudes de vida totalmente ajenas a lo que yo considero válido desde el punto de vista ético y moral. Cuando lean su autobiografía se van a dar cuenta. Su autobiografía se titula Confieso que he vivido. Pero estamos analizando libros y hay muy buenos libros. Esta versión, que es parte de sus obras completas, es muy buena. Y finalmente, el poeta infaltable, el que yo creo que no debe dejar de ser leído. Es un poeta norteamericano. Yo tengo varios poetas norteamericanos que me gustan, pero el imperdible de todos los poetas, el que debe ser leído si alguien quiere saber de poesía,
es Hojas de hierba de Walt Whitman. Walt Whitman escribió un solo libro en su vida, Hojas de hierba, pero lo fue ampliando, el mismo libro. Cada edición el libro era mayor, hasta llegar a este libraco. Y Hojas de hierba es un libro rupturista en una época donde no era posible decir algunas cosas porque estaba muy restringido. Él escribió en la época de la Guerra de la Secesión en Estados Unidos, en la plena época de Abraham Lincoln, y su poesía, que es muy dura en algunos casos, es muy hermosa en otros, y es una poesía rupturista, es una poesía que te abre caminos, que no está escrita como la típica poesía, porque en realidad más parece prosa que poesía, pero es poesía. Y es un gran poeta. Es la visión de un hombre que buscó toda su vida la tolerancia, buscó toda su vida la comprensión humana, buscó el encuentro con la humanidad, etc. Un libro imperdible. Yo tengo 3 versiones resumidas de Hojas de hierba hasta que logré conseguir la obra completa, que es esta, Hojas de hierba, que esta versión tiene 710 páginas. Es típico, el lenguaje que utiliza es típico de la época que él vivió. Pero si quieres convertirte en poeta y quieres saber qué es la poesía y quieres escribir poesía, que entre paréntesis es lo más difícil que existe. Yo he escrito 73 libros y solo he publicado 3 libros de poesía. Porque a diferencia de lo que algunos creen, creo que lo más difícil de escribir es poesía, que no es simplemente juntar versos y verso libre. La poesía es trabajo con la palabra y es un trabajo arduo y es un trabajo difícil. Hay muchos que escriben poesía que no es poesía, es rejunte de frases. Poesía realmente es esto, Walt Whitman. Poesía es Neruda, poesía es Machado, poesía es Ibarburu, poesía es gente que piensa la palabra, que entiende la palabra, porque la poesía juega con la palabra. Por eso que es tan difícil traducir poesía, por eso que es tan difícil encontrar buenas versiones de poetas, porque tienes que ser poeta para traducir poetas, porque es muy difícil la traducción del poeta. De hecho, en la traducción de este libro, que lo hizo un ecuatoriano, hay una especie de un dejo de pedir perdón por atreverse a traducir poesía, por lo difícil que es. Les recomiendo Hojas de hierba de Walt Whitman y les recomiendo leer poesía. La poesía es hermosa. Es un vicio impune, como decía un autor. La capacidad de decir mucho en poco. Eso no es poco. De verdad que es una tremenda característica y es una tremenda aporte a la cultura el poder decir mucho en poco. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas. Si no estás suscrito a mi canal, pulsa la campanita, pulsa donde dice suscribirse, danos un like, escribe comentarios, haznos preguntas o sugerencias sobre próximos programas. Y si quieres colaborar, que todas las semanas lo digo, aunque no funciona mucho, pero sigo diciéndolo, aquí en la parte de abajo están las instrucciones para que puedas colaborar con nuestro canal para mantenernos independientes. Un gusto de saludarles, les habló Miguel Ángel Núñez.